Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidos a Mirando Lejos. La semana que transcurrió, la verdad que tuvimos varias noticias en el orden local muy importantes. En primer lugar, creo que es importante recordar que ayer se cumplió 8 años de un asesinato político que creo que debe ser recordado a los efectos de que no se pueda volver a repetir, a los efectos de que podamos proscribir la cultura del crimen, la cultura del asesinato, de la convivencia política paraguaya. Ayer se cumplían 8 años del asesinato, de la invasión agresiva policial, prepotente, criminal, de la Policía Nacional, de miembros de la Policía Nacional, y de una manera cobarde, de espaldas, asesinaron a un joven de la Juventud Liberal Radical Auténtico, Rodrigo Quintana. Creo que esto es importante recordar a los efectos de que Rodrigo Quintana está muerto, pero Rodrigo Quintana no han proscripto su derecho a la justicia. El derecho de Rodrigo Quintana a la justicia es el derecho a la verdad. A eso no tenemos que renunciar los paraguayos. La democracia paraguaya no puede renunciar a la verdad. Tenemos que saber qué sucedió esa noche y tenemos que hacer que los responsables de este hecho luctuoso y criminal sean sancionados como corresponde. Creo que los incidentes del Poder Judicial que fueron violentos pueden ser considerados anecdóticos al lado de lo que sucedió esa noche cuando un grupo de políticos del oficialismo en aquel entonces, también de la oposición, se unieron a los efectos de tratar de lograr la imposición de la reelección presidencial a través del camino incorrecto, que era la enmienda, cuando todos sabemos lo que fuimos constituyentes, que el camino para la reforma constitucional es, digamos, una Asamblea Nacional Constituyente en todo aquello que hace al contenido del régimen político. Esa fue una experiencia traumática. Creo que terminó perjudicando a aquellos que la impulsaron políticamente. Pero creo que también que dejó una lesión, una herida moral en la sociedad paraguaya. Creo que los paraguayos tenemos que saber que no podemos seguir pretendiendo las reformas constitucionales o las reformas institucionales a través del entuerto, a través de lo antijurídico, a través de lo que se pueda transar políticamente. Las transacciones políticas nunca pueden omitir o solapar la verdad, los principios jurídicos y los principios éticos que le dan fundamento a la República del Paraguay. Especialmente en unos momentos globales en donde vemos que las democracias están en muchos lugares del mundo en tela de juicio, pero nosotros los paraguayos y en Sudamérica, en Latinoamérica, en Hispanoamérica, queremos robustecer la democracia y queremos robustecer la democracia fortaleciendo nuestras instituciones, fortaleciendo el Poder Judicial. Por eso el Poder Judicial tiene la obligación moral y jurídica, el mandato jurídico de esclarecer qué pasó aquella noche con Rodrigo Quintana. Y estamos invocando la memoria de lo que pasó ayer y lo que pasó hace 8 años, no a los efectos de la venganza. La venganza nunca conduce al camino de la reconciliación y al camino de la verdad. Las cosas tienen que ser puestas en orden y los culpables tienen que cumplir su sanción. Por otro lado, la semana pasada hubo una marcha en la ciudad de Asunción. Se movilizaron sectores populares, se manifestaron sectores sociales, se manifestaron los partidos políticos también. La gente dirá, las marchas fueron o no fueron majestuosas, fueron o no fueron masivas, hubieron multitudes, no importa eso. Lo importante es que empieza a generarse, por el bien de la democracia, por el bien del presidente Santiago Peña, se empieza a expresar, a manifestar y a evidenciar una oposición que muestre una actitud más que una capacidad movilizadora ahora. La semana pasada los movimientos sociales, los partidos políticos, diversos sectores sociales, creo que salieron a la calle,
pero salieron a la calle para demostrar una actitud. ¿Por qué razón? Porque en democracia, la democracia nunca va a tener calidad, nunca va a ser genuina, nunca va a ser auténtica si es que no encuentra al gobierno enfrente una fuerza opositora que le obligue a enmendar los errores que de por sí solo se cometen en función de gobierno. No hay gobierno perfecto en la faz de la tierra. No hay gobierno que no cometa errores. No hay gobiernos que incuben dosis o cuotas de corrupción. Pero para poder extinguir y extirpar todos esos males sociales, nosotros necesitamos de una oposición. Obviamente, los canales que conducen a la oposición tienen que ser canales parlamentarios, los partidos políticos. Pero también, sin violencia, se puede recurrir a las calles, a los canales que están por afuera de las instituciones formales de la República del Paraguay. Estuvo muy bien que la gente se manifestara. No me preocupa si hubieron miles, si se extendió en todo el territorio nacional. Hubo un momento, a pesar del festejo de la selección paraguaya, que muchos pensaban que iba a diluir la participación popular, hubo una interesante participación popular. Hubieron discursos muy significativos que creo que están introduciendo un elemento nuevo en las reivindicaciones paraguayas, en las reivindicaciones del pueblo paraguayo. Hubieron las reivindicaciones con respecto a la tierra, que ya son tradicionales. Hubieron reivindicaciones con respecto a la educación. Hubieron reivindicaciones con respecto a la salud, a la vivienda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero también hubieron reivindicaciones que nunca con anterioridad yo la había escuchado. Por ejemplo, unos jóvenes que se manifestaron y dijeron: el nivel de suicidio de juventud en Paraguay de 19 a 20 años ha aumentado de manera significativa. Eso creo que nos tiene que llamar la atención. Y entender, los que gobiernan la República del Paraguay, que lo peor que nos puede pasar, y nos está pasando eso, que la ciudadanía en calidad le está ganando a la representación política. Siempre hemos dicho los paraguayos, los representantes paraguayos son el fiel reflejo de lo que es el Paraguay. Yo creo que eso en parte ha sido cierto, pero en parte estoy sintiendo una ciudadanía que creo que tiene mayor contenido, que creo que tiene mayor ambición, que creo que tiene mayor calidad de lo que tradicionalmente ha sido la ciudadanía paraguaya. Y cuidado que cuando la ciudadanía, cuando las movilizaciones desbordan el marco tradicional de lo políticamente concebido, los procesos políticos pueden tener rumbos inciertos. Por un lado, o podemos terminar profundizando la democracia, robusteciendo nuestras instituciones, acelerando el proceso de modernización social que el Paraguay necesita, o por otro lado también una ciudadanía escéptica, desconfiada, decepcionada, puede sencillamente buscar un líder mesiánico, buscar salidas extrasistémicas y terminamos o podamos terminar en una situación como la venezolana, en donde sabemos que el pueblo vota pero el pueblo no puede elegir, en donde hay caricaturas de proyectos dictatoriales que verdaderamente le restan la esperanza al pueblo de Venezuela. Por eso pienso que es de fundamental importancia que entendamos lo que pasó, que entendamos que la memoria de Rodrigo Quintana es para construir el futuro de la justicia en el Paraguay, de la verdad. Que entendamos también nosotros que es muy importante que la gente se manifieste dentro de los cauces legales, que los partidos políticos se movilicen, que haya una interpelación permanente a los gobiernos, fuera el gobierno que esté de turno ejerciendo el poder. Un gobierno no puede ser un buen gobierno si no está siendo interpelado por la oposición. Y el último año ha sido un año de silencio y de vacío en el espacio opositor. Hoy vemos que se está reagrupando una oposición. Hoy vemos que hay una voluntad de unión. Entonces esos son síntomas para mí positivos en el buen sentido del desarrollo democrático en el Paraguay. Por otro orden de cosas, también ayer nos hemos desayunado, antes de ayer nos hemos desayunado con la información supuestamente
y yo digo supuestamente porque no creo que haga falta, de que están hackeando desde Itaipú información, el sector brasileño, la parte brasileña está hackeando información del sector, de la información paraguaya del sector eléctrico paraguayo. Personalmente, no creo que sea necesario que el Paraguay, que el Brasil tenga, estos son de fundamental importancia. En primer lugar, negociar una tarifa. Paraguay quiere mantener una tarifa alta. Yo no creo que la tarifa de 19 se mantenga. Creo que va a bajar el precio de la tarifa de la represa de Itaipú. El costo de la energía va a bajar. Eso será beneficioso para la ANDE y también será beneficioso para el consumo eléctrico en el Paraguay. Lastimosamente, lo que se quería hacer no se hizo y no se hace a la improvisada. Se hace con tiempo de anticipación mantener una tarifa alta. Segundo, y eso sí que son dos cosas que me preocupan de manera importante y no estoy viendo una actitud focalizada por parte de los negociadores paraguayos ni brasileños con respecto a este tema. En Itaipú lo importante es el manejo de las aguas. Itaipú va a seguir produciendo mucha energía, entonces Brasil tiene que soltar agua que tienen los 45 reservorios, aguas arriba. Porque si Itaipú produce menos energía, nosotros perdemos doblemente. Perdemos la energía que no se produce en Itaipú y perdemos la energía que tampoco se produce en Yacyretá. Entonces el Paraguay incorpora menos dinero en regalías, royalties y en la compensación por cesión de energía. Ese es un tema de fundamental importancia. Negociemos las aguas. 45 reservorios de agua hay en la zona norte. Esa agua tiene que fluir, tiene que discurrir por el río Paraná para que la transformemos, las turbinemos. En las turbinas de Itaipú se convierta en energía y luego sigan aguas abajo a Yacyretá y Yacyretá también pueda aumentar su potencial energético. Y por último, el gobierno paraguayo, nosotros los paraguayos le hemos vendido la energía a Brasil. Ha sido parte del Tratado de Itaipú. El Tratado de Itaipú se funda sobre el criterio de un mercado cautivo. ¿Qué quiere decir eso? Alguien tiene que comprar la energía de Itaipú. En el caso histórico paraguayo, hemos sido nosotros los paraguayos, ante nuestra incapacidad por falta de infraestructura y de apetito energético, lo que le hemos exportado, digo exportado porque se paga en dólares, la energía paraguaya al Brasil. Ahora bien, nosotros vamos a aumentar nuestro consumo energético y necesitamos que Itaipú produzca más energía, por eso hablamos de las aguas. Pero no existe la posibilidad técnica, la infraestructura de ingeniería técnica, que el sistema brasileño de 60 Hz transforme a 50 Hz. Entonces nosotros no podemos importar energía brasileña. Y para nuestra seguridad y abastecimiento energético, nosotros necesitamos esa certeza. Que en las negociaciones se pongan que la Itaipú tenga que instalar la infraestructura eléctrica necesaria para poder transformar de 60 Hz a 50 Hz. En los últimos 40 y tantos años, en 1983, el Paraguay, la Itaipú, tiene las instalaciones para que la energía producida en el Paraguay, en Itaipú, en 50 Hz, se transforme en 60 Hz y se pueda inyectar al mercado brasileño. Brasil ha podido utilizar esa energía para la industrialización del Estado de San Pablo. Ahora nosotros también tenemos que tener la seguridad, la soberanía energética, el reaseguro energético de que podemos utilizar. Esas son las tres cosas que hay que negociar y dejarse del huiroreí. La información de Itaipú es transparente, no creo que haga falta hackear, pero necesitamos que Brasil y paraguayos y brasileños, pensando en una integración de 50 años más, busquemos un marco regulatorio que nos permita a nosotros la fluidez de la materia que es el agua, que el reservorio de Itaipú esté lleno de agua para poder producir energía eléctrica, no solamente en Itaipú, sino también en Yacyretá, y con eso darle un potencial al desarrollo económico y a la inclusión energética en el Paraguay. Por último, no olvidemos, el tratado obliga a que Paraguay nos obligó a que nosotros instalemos las instalaciones de infraestructura eléctrica para transformar de 50 a 60 Hz. Ahora hay que hacer el proceso inverso. Nosotros hemos exportado energía a Brasil y ahora nosotros vamos a tener que importar energía a Brasil para garantizar nuestra seguridad energética. Eso deben ser el objetivo de las negociaciones en el anexo C, no tanto el tema de la tarifa.
Enseguida volvemos con otro tema internacional. La geopolítica le está ganando a la globalización. Seguimos mirando lejos. Estábamos hablando hace un ratito de temas nacionales, el recordatorio, la necesidad de verdad de Rodrigo Quintana, la necesidad de que la democracia paraguaya se dinamice y también las negociaciones con Brasil. Pero también hay que reconocer que estamos en un mundo totalmente cambiante. Y hay veces a mí me preocupa que nosotros los paraguayos no seamos conscientes que el mundo está cambiando, que Trump está, digamos, de alguna manera, el presidente Trump de los Estados Unidos, está poniendo en tela de juicio todo el orden internacional, económico, político, que se organizó a partir de la Segunda Guerra Mundial. Un orden político internacional inspirado en instituciones y en valores norteamericanos. La economía de mercado, la libertad, los derechos humanos. Hoy en día estamos viendo de nuevo y nos tiene que llamar la atención y saber cómo vamos a jugar nosotros nuestra política exterior. Porque si nosotros nos apartamos mucho del barrio, nuestro barrio es Mercosur, nuestro barrio es Bolivia, Uruguay, Chile. Si nosotros nos apartamos mucho del Mercosur, nos vamos a quedar solo colgando en el aire. Y estamos en un escenario en donde tenemos un presidente norteamericano en donde dice, yo quiero Groenlandia para mí. Y parece que le está sugiriendo al presidente ruso, ¿sabes qué? Te quedás vos con Ucrania y yo me quedo con Groenlandia. O sea, estamos en un escenario en donde la idea nazi-fascista del estado del Lebensraum, del espacio vital, de la geografía sobre la política, está teniendo una influencia terrible que creo que va a cambiar el escenario internacional. Yo no sé, verdaderamente desconfío que en 4 años el señor Donald Trump pueda hacer todo esto. Y no creo tampoco que Europa, que China, que Rusia le estén tomando tan en serio al señor Trump. Por eso creo que muchas de sus pretensiones no van a poder hacerse realidad. Pero en todo caso, nosotros los paraguayos, más que nunca, en este escenario, en donde la fuerza de la globalización está caducando ante la lógica de la geopolítica, en donde la geografía se une al poder político y al poder económico de los países. Nosotros tenemos que tener una posición clara y saber bien que nosotros no nos vamos a poder alejar mucho de las posiciones de la región. Este escenario es complejo, extremadamente complejo. Y la pregunta es la siguiente, ¿y qué está pasando en la región? En la región nosotros tenemos que insistir que haya un contrapeso regional. ¿Y cómo se va a construir el contrapeso? ¿Lo vamos a hacer nosotros los paraguayos? No, nosotros los paraguayos podemos tener la iniciativa de sugerir que haya un contrapeso. Pero el contrapeso regional no lo va a hacer Paraguay. Lo va a hacer un acuerdo, en primer término, Brasil con México, ¿verdad? Que son de fundamental importancia. Son los dos países, Brasil que tiene una dimensión de democracia continental y tiene la octava, la novena, el Producto Interno Bruto de la economía mundial, y México, que aparte de tener intereses comunes con Estados Unidos, también tiene sentimientos, porque el trato del presidente Trump no solamente afecta a los intereses de nuestros países, sino también afecta a los sentimientos de nuestros países. Por eso es importante entender que tenemos que tener una política exterior, claro, y más que nunca. Una política exterior que no solamente se oriente como una herramienta para el desarrollo de nuestros países. Hoy más que nunca, en este estadio de la globalización, donde hay un retroceso de la globalización y la globalización cede ante la geopolítica, nosotros tenemos que saber que la seguridad interna de nuestros países, el fortalecimiento institucional y nuestra soberanía, más que nunca, va a estar en nuestras manos. Pero va a estar en nuestras manos no solamente nuestra soberanía militar y el control de las fronteras, sino también la seguridad alimentaria, la seguridad sanitaria. Tenemos que desarrollar una capacidad endógena que nos permita a nosotros los paraguayos y a todos los países de la región tener la capacidad de poder resistir cualquier cambio que pueda, digamos, fragilizar, vulnerar
el ordenamiento internacional, que fue el ordenamiento creado por la Segunda Guerra Mundial. El ordenamiento internacional de la Segunda Guerra Mundial, más allá de todas sus instituciones y de sus organismos multilaterales, tenía como eje central la alianza Estados Unidos-Europa. Y hoy Estados Unidos se está aliando, Trump quiere aliarse con Putin y no más con Europa, se pelea con Europa, se alía con Putin, le dice a los canadienses y a la OTAN, quiero Groenlandia para mí, quiero el canal de Panamá para los americanos. Eso va a ser no solamente una ofensa, eso va a ser una actitud abusiva desde el punto de vista del tratado. Entonces, en esa circunstancia, la política paraguaya, cometeríamos un error si la política exterior paraguaya se reduce a un mero reflejo de la política exterior norteamericana. Nosotros ahí tenemos que centrar prioridades. O vamos a ser un reflejo de la política exterior norteamericana o nosotros vamos a tener una identidad en materia de política exterior que tenga que ver con los intereses regionales. Definitivamente el mundo hoy parece que Trump quiere zonificarlo. Estados Unidos quiere renunciar a su liderazgo planetario y decir, estas son zonas mías, como la doctrina Monroe. Pero en las prioridades norteamericanas no está América Latina. Está en su zona de prioridad. Canadá tiene que ser un estado de los Estados Unidos. El canal de Panamá tiene que volver a Estados Unidos. Groenlandia, una propiedad que pertenece al Reino de Dinamarca y a Europa y que es miembro de la OTAN también, tiene que volver a Estados Unidos. Y que Rusia se quede con Ucrania. Claro, Trump lo que busca es el divorcio de esa alianza que desequilibra el poder político en el mundo, que es la alianza Rusia con China. Entonces, y tenemos el problema en el Pacífico de Taiwán, y tenemos el problema no resuelto de las dos Coreas, y tenemos el problema de Japón. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los paraguayos? Nosotros tenemos que estar pensando en una política exterior que nos permita, aparte de la necesidad inmediata, negociar el anexo C. Veamos cómo nos vamos a insertar en este nuevo escenario. ¿Cómo vamos a jugar? O jugamos el eje Brasil-México, que yo creo que van a buscar criterios de convergencia, o jugamos Paraguay y Argentina, donde Milei está alineado a la política exterior norteamericana de una manera, para mí, perjudicial para los intereses argentinos, porque está buscando un crédito del Fondo Monetario Internacional, o nosotros vemos y entendemos que con Brasil, con Uruguay, con Bolivia, con Argentina misma, con Colombia, tenemos intereses comunes. Tenemos intereses comunes en fortalecer la zona sudamericana, hispanoamericana, latinoamericana y ampliar nuestras relaciones, por ejemplo, con la Comunidad Europea. Más que nunca hoy estamos en condiciones de decirle a los europeos, cerremos de una vez por todas el acuerdo Comunidad Europea, Unión Europea con Mercosur. Va a ampliar 400 millones y algo de habitantes, un mercado de 400 millones y algo de habitantes con 300 y algo que somos nosotros en el Mercosur. Creo que es de fundamental importancia. Ese es el camino, el sello de la identidad regional de nuestra política exterior. Esto no quiere decir que seamos esclavos de eso, pero eso quiere decir que nosotros tenemos que tener una identidad propia en la política exterior. Enseguida hablamos con el arquitecto César Aquino sobre qué proyección tiene Asunción para el futuro. ¿Tiene futuro Asunción de ser una ciudad limpia, una ciudad moderna, una ciudad que se autoabastece, una ciudad en donde se concilia el edificio de la modernidad con el centro antiguo de la ciudad? Enseguida estamos con el arquitecto César Aquino. De nuevo, mirando lejos, habíamos hablado, estamos con el arquitecto César Aquino, un prestigioso arquitecto, constructor de edificios, de casas, creo que es conocido. Queremos hablar sobre Asunción, el futuro de Asunción. Se hizo un seminario internacional sobre cómo no reciclar, cómo actualizar a las capitales y qué hay que hacer. César, un placer de tenerte en el programa. Y la primera pregunta que te lanzo es, ¿hay un plan de desarrollo en Asunción? Bueno, buenas noches, Carlos. Gracias por la invitación. Gracias por hacer estas entrevistas sobre la ciudad de Asunción, que tanto necesita
de este tipo de cosas, ¿verdad? Te comento lo del tema del foro. Fue un foro organizado por la Federación Panamericana de Arquitectos. Nos pareció súper importante que se haga en Asunción, teniendo en cuenta los 500 años. Una ciudad que necesita el cariño de todos, necesita la atención, el cuidado y sobre todo necesita lo que decís, que es planificación. Yo siempre repito que en Paraguay nos cuestan 3 cosas: planificar, seguir protocolos y hacer mantenimiento. Justamente el tema de la planificación es un tema fundamental para trabajar en una ciudad como Asunción, que tiene una cantidad de situaciones atípicas, pero que realmente es una joya como ciudad que tenemos que saber explotarla, ¿verdad? ¿En qué sentido es joya Asunción? Me gusta esa expresión. Y Asunción tiene una cantidad de cualidades. Es una ciudad que creció al borde del río Paraguay. Lastimosamente le dimos la espalda por mucho tiempo al río. Tiene un centro histórico precioso, destruido. Por eso digo que es una joya que está ahí, que hay que volver a frotar y volver a darle su brillo. Tiene una vegetación súper interesante, natural. O sea, vos tirás una semilla, ahí crece. O sea, tiene una cantidad de potencial y sobre todo tiene su gente. O sea, la gente en Asunción y en Paraguay en sí tiene un potencial y una calidad humana muy grande, y eso hace que la ciudad es un ser vivo. Una cantidad de elementos se conjugan en una ciudad, y Asunción tiene una cantidad de cuestiones que tiene, hasta hoy sigue siendo una ciudad sumamente habitable desde el punto de vista visual, a pesar de que van existiendo cosas que no tendrían que haber existido. Por eso creo que Asunción tenemos que mirarle con cariño a la ciudad y tenemos que darle la atención necesaria para que pueda realmente consolidarse como lo que es la capital del Paraguay, ¿verdad? Ahora, vos decís que hay que mirarla con cariño, pero la ciudad daría la impresión que está muy anarquizada. Vemos cables de las calles de transmisión de energía que afean la ciudad. Vemos que las calles están muy mal mantenidas. Vemos que la recolección de basura no es siempre ideal. Vemos que cuando llueve la ciudad... O sea, ¿qué más hay que hacer? Porque... Claro, yo es lo que digo justamente en el foro, lo que yo había planteado en ese panel que tuvimos, que yo no quería empezar a hablar de los planes existentes. Eso está todo escrito. Agarras un libro, entras a internet, qué se hizo en esta ciudad, se hizo esto, cómo se hizo. O sea, está todo escrito eso. Asunción tiene muchísimos planes ejecutados, proyectos. Lo que pasa es que nos cuesta demasiado seguir una hoja de ruta. Viene uno, plantea una cosa, viene el otro, plantea otra cosa. Y eso hace que Asunción esté creciendo como está creciendo, así como decís vos, con cables a la vista, con árboles que se tiran, con un patrimonio arquitectónico cultural hermoso, pero que se va perdiendo. Porque no hay un respeto y no hay un seguimiento a esa planificación que tiene que ser en nuestro eje, nuestra guía, nuestro norte, para poder llevar al puerto que queremos a Asunción, ¿verdad? Hay una situación que tenemos que controlar. Hoy la inversión privada, el capital privado, nosotros, los arquitectos, los desarrolladores, hacemos una gran apuesta a la ciudad de Asunción, ¿verdad? Pero eso tiene que estar acompañado por el gobierno central y por el gobierno municipal. No puede ser que la inversión privada sea tan importante y haya tan poco acompañamiento del sector Ahí te quiero público. preguntar, a ver, el sector privado, vos ves edificios muy grandes que costarán 10, 15 millones de dólares, no sé cuánto costarán, o 6. Valor inmobiliario en las casas de 1 o 2 millones de dólares. Pero sin embargo, me decís que el gobierno central no acompaña y el municipal no acompaña. ¿Qué tendría que hacer el gobierno central para acompañar y qué tendría que hacer el gobierno municipal para acompañar esta transformación urbanística y al mismo tiempo la conservación urbanística del centro histórico que está en ruinas? Y lo más importante que tienen que hacer es tener planes de desarrollo. Acá de repente hay críticas a los desarrolladores, a los inversores, porque se hizo tal o cual inversión en tal lugar. Eso hay reglas que tienen que estar escritas, tienen que ser respetadas las reglas por todos y tienen que ser ejecutadas a través de un plan, de una planificación. Pero no quedarse solamente en la parte de planificación, sino en la ejecución de los elementos y la infraestructura necesaria para poder acompañar ese crecimiento. Hoy vos mirás los ejes corporativos de la ciudad de Asunción o los sectores de desarrollo inmobiliario, en donde vos encontrás una cantidad de aporte de la inversión privada. Sin embargo, tenés cloaca a la vista, así como decía, hay una cantidad de cables colgados, se cae el patrimonio en el centro. Y eso tienen que ser políticas que tengan que ser cumplidas por la gente. La gente tiene que cumplir con eso, pues tienen que estar las reglas escritas y tienen que ser respetadas, y si no respetas, que te sancionen.
Y eso es lo que nos está ocurriendo en este momento, ¿verdad? Asunción, como repito, para mí es un diamante en bruto que tenemos que seguir explorando y tenemos que seguir capitalizando. Tenemos un centro histórico donde está dotado de toda la infraestructura más importante de la ciudad, está en el centro. Sin embargo, estamos creciendo para acá, creciendo para allá, creciendo... ¿En qué sentido la infraestructura más importante está en el centro? Y ahí tenés todo, tenés sistema de redes, de comunicación, desagüe cloacal, pluvial, hay servicios de recolección, hay... en el centro histórico, digamos. Entonces, en el centro histórico, claro, y se van generando nuevos barrios, se va creciendo en forma horizontal, la ciudad tiene que ser densificada. Ese es un concepto que tenemos que meternos en la cabeza los asuncenos y los paraguayos. Hay que densificar la ciudad. La ciudad densificada saca provecho de lo que hay. Yo no necesito recorrer 2 horas y media de mañana y 2 horas y media de tarde para ir a mi lugar de trabajo. Tengo que vivir en un lugar, tengo que bajarme, tengo que ir a mi trabajo caminando en 10 o 15 minutos, tengo que tener lugar de compra, tengo que tener lugar de ocio, tiene que ocurrir todo eso en la ciudad. Esa es una ciudad habitable. A ver, eso yo he visto, por ejemplo, en Ciudad de México, he visto en Buenos Aires, en las grandes metrópolis, pero Asunción ha disminuido su población. Estamos en 450.000. ¿Cómo vamos a densificar? Si tenemos, aparte de eso, ¿verdad? Te tiro una pregunta. Sí. Tenemos, el centro histórico está en ruinas. Tenemos la costanera que dice que tiene un potencial inmobiliario para desarrollarse. Ahora el otro día le escuchaba al ministro de Industria una inversión de 150 millones de dólares para espectáculos. De nuevo, tenemos Nueva Asunción. No. O sea, digamos, tenemos zonas para desarrollar urbanísticamente. ¿Cómo vamos a lograr esa densidad que vos decís? Yo vivo acá, yo trabajo acá, acá tengo mi farmacia, acá tengo mi restaurante. Me quedo en el barrio, digamos, claro, por alguna... Eso en la Asunción no se da. No se da porque no se están dando las condiciones para que eso ocurra. Hoy la gente que viene a trabajar al centro viaja 1 hora y media, 2 horas viaja porque no tiene lugar donde vivir o no tiene las condiciones necesarias. En Asunción, en el centro, hay una cantidad de edificios que en su momento fueron oficinas, hoy están abandonados o mal usados. Tendría que haber un incentivo, que ciertamente existe ahora en las normativas, un incentivo para desarrollar el tema del patrimonio, pero esto es un proceso muy lento. O sea, yo tengo que generar la necesidad y las ganas de la gente, del inversor, de decir, mira, este edificio, voy a hacer una inversión acá inmobiliaria y a traer a vivir. Hace falta gente en el centro de Asunción, tiene que vivir la gente. Esa gente que viaja 1 hora y media todos los días para venir a su lugar de trabajo, tiene que tener un lugar donde pueda estar, un lugar, obviamente, dentro de las condiciones que esa persona pueda pagar, y eso se da en todos lados. Pero te pregunto, hoy a mucha gente le es más fácil vivir en San Lorenzo que vivir en el centro de Asunción. Y son funcionarios públicos, muchos de ellos. Vivir en Capiatá que vivir en el centro de Asunción. Claro, porque no tienen la condición en la ciudad. Si vos generás edificios habitacionales con tipologías acorde a lo que la gente necesita para venir a su lugar de trabajo, te aseguro que la gente va a preferir calidad de vida en cuanto a tiempo, a traslado, a disponibilidad de servicios, etcétera, y instalarse en el centro. Hoy no están dadas las condiciones. Hoy no hay forma de vivir, hoy no existe la posibilidad de que la gente venga a instalarse en el centro de la ciudad. El concepto de densificación en Asunción, yo cito como ejemplo el barrio Las Mercedes, eso se está densificando accidentalmente, a pesar que hay una normativa que le marque, y hoy se está dando como un sojo. Hay restaurantes, lugares de comercio, hay habitación, tipologías aptas para gente joven. O sea, se está dando una dinámica sumamente interesante en ese barrio, y eso mismo se puede ir trasladando a los diferentes sectores de la ciudad, cosa que hoy no está ocurriendo, ¿verdad? Y es lo que hace falta hacer, ¿verdad? Ahora bien, Asunción es una ciudad bastante horizontal, pero está creciendo mucho a lo alto. Asunción tiene que seguir construyendo edificios a pesar de que, primero, hoy tenemos menos población. Estamos 450.000, creo, antes éramos 500 y algo. La gente migra a centrar por, me imagino, el costo de la propiedad y de los alquileres. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Crecer hacia arriba o crecer en lo horizontal? No, yo creo que la densificación es crecer para arriba. Densificar quiere decir meter la mayor... Hoy la cantidad de habitantes por metro cuadrado en Asunción es bajísima, en toda Asunción, ¿verdad? Una ciudad, para que pueda ser sustentable, necesita tener una densificación que le permita optimizar la tierra, optimizar los servicios,
optimizar los recursos, etcétera. Hoy no está ocurriendo eso en Asunción. Hay muy poca gente por metro cuadrado viviendo en la ciudad de Asunción. Y eso hay que densificar. O sea, vos haces un paneo aéreo de Asunción, vas a encontrar una cantidad de propiedades que necesitan meter gente para que eso pueda consolidarse como ciudad y generar realmente barrios. Hoy existe un recurso que se llama, que es usos mixtos. Están haciendo varios proyectos de usos mixtos donde se meten todos los programas para que dentro de ese mismo programa pueda ocurrir la vivienda, el trabajo, el comercio, el ocio. Ese es el concepto de la ciudad actual, la ciudad contemporánea, ¿verdad? Tratar de condensar en sectores de ciudad la mayor cantidad posible de servicios y usos para que la vida sea mucho más ágil, mucho más dinámica y sobre todo sustentable, ¿verdad? Ahora, ¿por qué algunas, te pregunto, la nueva Asunción? Vamos a ver, es una idea de supuestamente ampliar Asunción, pero vos me decís, Asunción no está densificada, ya se habla de la nueva Asunción. ¿Este es un proyecto a largo plazo o es un proyecto de desarrollo inmediato, la nueva Asunción? Bueno, la nueva Asunción hoy ya es un departamento separado de Asunción que está enfrente, ¿verdad? Donde se están dando espectaculares desarrollos, pero a nivel privado. Esos desarrollos privados tienen una connotación sumamente interesante. Hoy podés ir a recorrer, cruzar enfrente, mira, parece que está en Miami. Realmente son desarrollos fantásticos que se están haciendo, pero obviamente están desconexos a un proyecto general de país, porque no hay una planificación, que es lo que te decía. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Planificar. Acá puede hacer esto, acá se puede hacer esto, acá no se puede hacer esto, acá hay que respetar este borde, dar las condiciones. Como esas condiciones no existen, la inversión privada, buscando lo mejor, porque realmente lo que se está haciendo, a mi criterio personal, se está haciendo muy bien. La gente cuestiona, la gente critica, pero yo digo, vos te vas allá y decís, ojalá que esto sea Asunción, toda Asunción sea así. Eso tiene que haber ocurrido, pero haber ocurrido aquí, en tierra firme, digamos, ¿verdad? Pero bueno, es lo que hay, porque no tenemos las condiciones dadas, la ciudad no te permite, va afuera, la gente... Eso es lo que está faltando. Pero entonces quisiera un poco, yendo más en tu plan de la densidad, que me parece que es justo porque cuando más habitantes vivan, más se optimizan los recursos que tiene una ciudad. La pregunta que te quiero hacer es, si vamos a crecer en el Gran Asunción, si la zona de la costanera, algunos dicen que tiene un valor inmobiliario importante, pues está el río enfrente, restaurantes, un centro de espectáculos, 150 millones de dólares. ¿Cómo vamos a densificar Asunción? Eso es lo que no me cuaja. No, yo soy un convencido de que la costanera de Asunción, todo el borde del río, tiene el mayor potencial, es el lugar más lindo. Tuvimos la oportunidad de hacer muchos proyectos. Trabajamos para el Banco Mundial, hicimos para el municipio. En varias oportunidades nos contrataron a nosotros privados, como estudio de arquitectura, para hacer desarrollos urbanos interesantes. Pero se terminan los proyectos, esos proyectos quedan encajonados, no sé dónde quedan, ¿verdad? Pero te estoy hablando desde época, en el foro el otro día justamente Gonzalo Garay, que para mí uno de los impulsores, Chalo, decía, hace 40 años estoy trabajando en esto, y todos estamos metidos hace mucho tiempo, pero lastimosamente eso no se puede concretar, ¿verdad? Entonces sí, yo creo que la costanera, todo el borde costero es el de mayor potencial, y sigue siendo todo el borde de Asunción, ¿verdad? Pero ya hay infraestructura. En ese lugar tenés que generar todo eso. Tenés que hacer la vía, tenés que hacer la parte eléctrica, desagüe, agua corriente, redes, todo tenés que implementar. Vení un poquito más arriba y tenés toda esa infraestructura lista para ser utilizada, ¿verdad? Y te pregunto, ¿hay espacio en Asunción, por ejemplo, para un desarrollo inmobiliario en la costanera? Digo, potencial económico. Un desarrollo inmobiliario que tiene, digamos, la zona, el eje este de Aviadores, el Chaco, Villamorra, que es una cosa donde se invierte en edificios, una cantidad de cosas increíbles. Hay departamentos para años, están algunos hasta vacíos. Y aparte tenemos el potencial, o latiendo, Nueva Asunción. ¿Hay espacio para tanto? Claro, si vos me preguntas a mí, si yo planifico, tengo que ser el planificador y tengo que resolver, yo lo primero que diría era, hagamos que Asunción, nuestra Asunción como está, funcione. Acá tenemos demasiados problemas de fondo. Acá no podemos resolver los baches. Acá no podemos resolver el tema del cableado. Acá no podemos resolver el tema del tránsito. No hay, fíjate vos, se hicieron los edificios de gobierno. Yo todo lo que sea sumar aplaudo. Pero siempre hacemos al revés. Se hizo eso, pero no hay forma de llegar. Cuando esté ocupado, esos 6 bloques de los edificios de gobierno estén ocupados, eso va a ser un caos.
O sea, cómo va a llegar la gente, cómo va a salir. Eso realmente, porque Asunción es un embudo que termina justamente en el puerto. Y se hizo la infraestructura edilicia, pero no se hicieron las vías de acceso. No se hizo el Metrobús, no se hizo el tren de cercanía, no se hizo el tema fluvial, no se hizo nada, ¿verdad? O sea que esto van a terminar siendo así como están las cosas de elefantes blancos. Si ahora se hizo una licitación para ocupar eso, por suerte, ¿verdad? Ya se hizo, se va a ocupar en breve, yo creo que este año... Pero el sector privado va a entrar. No. Los edificios de gobierno hicieron una licitación, creo que a través de Itaipú, para equipar todos los bloques, los que están ahí, creo que son 6 bloques, que sean ocupados y que sean ocupados de inmediato, ¿verdad? Ajá. Y a partir de ahí hay que ver cómo se va a resolver el tema del tránsito. Hoy está eso esparcido en bloques, en edificios. Es imposible pasar ahí. Claro. Y ahora hay que ver... No hay estacionamiento. Claro, ¿qué va a pasar con eso, verdad? Se está haciendo un proyecto interesante, en todo, le llaman el madero de Asunción, se va a hacer un desarrollo cultural, comercial, interesante. Todo es positivo. Lastimosamente nomás no seguimos los pasos precisos que hay que hacer para ir completando esa infraestructura. Tiene que haberse hecho antes al revés. Los caminos, las llegadas, el Metrobús, el tren de cercanía, las paradas, los estacionamientos y después meter infraestructura. Pero eso yo cuando digo... O sea, ponemos los bueyes delante de la carreta. Claro, exactamente. Ahora, entonces, tu lógica digamos, planificación asuncena, primero recuperemos el centro histórico y después expandamos, ¿no? Absolutamente. El centro histórico y todo lo que ya tenemos conformado en Asunción. Mi lógica es esa. O sea, sería Villamorra, el nuevo eje aviador del Chaco, eso, claro, consolidar eso. Consolidación. Porque ahí hay una inversión inmobiliaria en shopping, en edificios. En todo, es multimillonaria. Acá el gobierno lo que tiene que hacer es hacer una apuesta a invertir en lo que no se ve. O sea, acá hay muchas cosas que, por ejemplo, te doy un ejemplo, la avenida Molas López, por ejemplo, se hizo un trabajo fantástico por la presión de toda la gente, el desarrollo inmobiliario que pidió. Hoy esa es otra avenida. Eso antes era un raudal gigantesco que había. Hoy es una maravilla esa avenida. ¿Y qué se hizo? Y muy poco se hizo, pero sirvió. Se hicieron unos grandes canales bajo tierra que resolvieron el tema del agua. Y a raíz de eso, obviamente, los paseos centrales lindos, bien puestos, veredas, todos los edificios, y cambió la fisonomía de ese sector de la ciudad. O sea, da gusto andar por ahí, ¿verdad? Eso es lo que hay que hacer, eso es lo que hay que apostar, y eso es lo que tienen que darse cuenta los gobernantes del momento de turno, de que esa es la inversión que hay que hacer para poder hacer ciudad. No hay otra manera de hacer ciudad, es haciendo apuestas para que la empresa privada pueda realmente hacer sus desarrollos cumpliendo siempre la planificación, los planes y cumpliendo las normativas que tienen que ser reestudiadas, analizadas con una visión actual y una visión contemporánea. ¿El metro cuadrado en Asunción varía mucho de zona en zona? Varía muchísimo. Y recién ahora, hace un tiempo, Asunción está teniendo una lógica en cuanto al valor de la tierra. Antes, hasta hoy sí, hoy te vas a un barrio, no sé, en Burucuyá, donde no hay desagüe cloacal, hay casas de $1,5 millones, pero no hay desagüe, hay pozo ciego, no hay seguridad, la luz, la iluminación es mala, y un terreno ahí puede costar fácilmente $600 el metro. O sea, no hay una lógica, o sea, no hay un criterio. En otras ciudades, y siempre cuento un ejemplo que me puse a averiguar una vez en Punta del Este, una ciudad veraniega, me puse a averiguar los valores, y es muy pintoresco como del borde del mar para adentro, vos a 300 metros tenés un valor del 50% del valor y no puedes entender por qué. Y es muy fácil. Acá te permiten hacer solamente 15 pisos, acá te permiten hacer 7, acá 3 y acá 1. O sea, pues la norma te define el valor y la tipología de lo que puedes hacer en cada terreno. Y ese es un trabajo pendiente en Asunción. En Asunción hasta hoy está normado a través de líneas. Yo tengo una línea acá, esta tiene una normativa, esta tiene otra normativa. O sea, tiene que ser un estudio minucioso manzana por manzana, y la manzana por manzana hoy como está la ciudad. Porque hoy te encontrás con una cantidad de situaciones y eso es parte de tu ciudad, no puedes negar. Hoy encontrás medio un edificio y una casa. Claro. ¿Eso es correcto? Y es una convivencia que se da acá. Acá hay, no sé, como te dice, una casa de $1,5 millones, al lado hay una casa que no vale ni el terreno, o sea, vale solo el terreno, ¿verdad? Pero es una cuestión muy nuestra. O sea, en otros países no ves
esa diferencia de situaciones, y es justamente porque no tiene el valor de la tierra ni la exigencia, porque ¿por qué un terreno vale más? Vale más porque me permite hacer una mayor inversión y porque tengo la infraestructura que me permite a mí tener un valor mayor. Acá es contradictorio, o sea, de repente hay valores que no tienen nada que ver el valor con la infraestructura que tiene, sino que se va dando por una cuestión, no sé, de coyuntura o porque se instaló un barrio interesante, etcétera, ¿verdad? Comparando con otras ciudades, el metro cuadrado en Asunción es más caro que en otros países, que en otras ciudades regionales, digamos. Comparando con Buenos Aires, con Montevideo, con, no sé, La Paz, Santiago de Chile. Sí. ¿Es una ciudad cara en términos inmobiliarios, Asunción? Es una ciudad cara en términos inmobiliarios. El valor de la tierra en Paraguay es un valor caro. O sea, el ejemplo que te estaba dando recién del Uruguay... A pesar de no tener infraestructura. A pesar de no tener infraestructura. O sea, vos tenés un terreno que puede costar $1.000 el metro cuadrado y no tiene desagüe local. Absolutamente. Tenés una casa de 2 millones sin desagüe local. Y te doy un ejemplo, probablemente el valor más alto es el de la avenida Bellavores del Chaco, y vos caminás al lado de hoteles de 5 estrellas y hay desagüe cloacal, pero literal, no es un chiste. Hay desagüe cloacal enfrente y llueve y el desagüe la cloaca sale a flor de... No puedes caminar en un... O sea, es contradictorio, pero eso es lo que ocurre hoy. Porque no hay un apoyo, no hay un criterio, no hay una valorización de la importancia que tiene la infraestructura pública para el desarrollo de una ciudad. Y ahora, ¿y la municipalidad? ¿Está ensimismada en sus problemas internos? ¿La municipalidad puede liderar todo esto? Porque la municipalidad parece que tiene un problema estructural. Quien fuera el intendente, parece que las cosas no funcionan con la municipalidad de Asunción. Sin embargo, creo que se recauda, acá no sea el intendente de Necho, que solamente el 50% del inmobiliario se recauda. ¿Qué está pasando? ¿La municipalidad es un motor, es un líder en el desarrollo urbanístico o está rezagado? Y no, yo creo que está rezagado, o sea, le falta mucho a la municipalidad para que pueda cumplir su rol real, ¿verdad? Estos temas no pueden ser liderados por la empresa privada. O sea, no podemos ir nosotros los privados a liderar el desarrollo de la ciudad. O sea, tiene que ser liderado por el gobierno central, porque esta es capital de la República. O sea, esto no es una ciudad aparte, es la capital de la República, y por el municipio. Ellos tienen que ser los líderes, los que comanden y los que dirijan, y tomar a los actores, desarrolladores, constructores, arquitectos, como parte de su grupo para llevar adelante e impulsar las políticas de desarrollo. Eso es lo que se nos está dando. Estamos siempre como separados, cada uno por su lado. Y realmente la municipalidad... Y no se puede establecer un diálogo. A ver, hay emprendedores muy grandes en Paraguay. Sí. Se están construyendo edificios muy importantes. Estamos hablando, antes de entrar acá, la construcción del edificio del Banco Sudamérica, que va a ser un ícono en la arquitectura paraguaya, de un arquitecto que me dijiste que es famoso a nivel mundial. No puede ser que todas estas cosas no se puedan coordinar con el sector público, no entiendo. Bueno, vos fuiste parte del sector público y sabés cómo se mueve de repente por situaciones coyunturales o así como decía, por problemas internos municipales propiamente dicho, que de repente están más ocupados en resolver esos problemas que en resolver el problema central, que es el tema de la ciudad, ¿verdad? Claro que esa tiene que ser la manera. Nosotros formamos parte de un grupo que se llama CODEASU, que son diferentes, que es la sociedad civil unida de todos los gremios, que estamos trabajando para llevar adelante, no planes, sino impulsar, insistir, ayudar a que se puedan concretar los planes. Y yo creo que la sociedad civil es la que tiene la responsabilidad de hacer, pero tiene que estar asociada, tiene que juntarse la sociedad civil, tiene que trabajar en conjunto, y muchas veces eso es lo que nos falta a nosotros los paraguayos, eso de juntarnos. La capacidad, el arte de la asociación. El arte de la asociación, exacto. Bueno, estuvimos con César Aquino, un arquitecto muy prestigioso. Yo creo que la ciudad de Asunción tiene un gran potencial, una gran belleza. También hay ahora fenómenos culturales, nocturnos, que se están desarrollando. Apostemos a la ciudad, creo que es una ciudad bella, pero como dijo el arquitecto, si no tenemos la infraestructura adecuada, creo que vamos a estar aplazándonos como capital de la República del Paraguay. Muy buenas noches y como diría mi amigo Humberto Rubín, una noche más. Gracias, Carlos.